El zumbido de los servidores me envolvía como una manta eléctrica. Tenía los auriculares puestos, aislando el ruido de fondo mientras me concentraba en descifrar el código malicioso que se había colado en la red. La tensión era palpable, una corriente eléctrica recorriéndome la espalda. Cada línea de código era una batalla, una defensa contra un enemigo invisible que amenazaba con desestabilizar todo el sistema del banco. Mis dedos volaban sobre el teclado, una danza frenética entre la lógica y la intuición. Estaba tan absorta, tan metida en la matriz de datos, que no lo vi venir. Una sombra se proyectó sobre la pantalla, interrumpiendo el flujo verde de caracteres. Levanté la vista, molesta por la interrupción, y me encontré con la sonrisa forzada de Sergio, el CFO. Esa sonrisa que siempre me había parecido más una mueca de desprecio. Detrás de él, dos guardias de seguridad, imponentes con sus uniformes oscuros, completaban el cuadro. Mi estómago se encogió. Algo no estaba bien. «Daniela», dijo Sergio, su voz goteando con una falsa amabilidad que me puso los pelos de punta. «Tu acceso ya no es necesario». Sus palabras me golpearon como un puño en el estómago. Parpadeé, intentando procesar lo que estaba escuchando. ¿Necesario? Había pasado los últimos 5 años de mi vida construyendo y reforzando la seguridad de este banco. Noches sin dormir, fines de semana sacrificados, vacaciones postergadas. Todo para que este imbécil me dijera que ya no era necesaria. Sergio sacó mi tarjeta de acceso de su bolsillo. La sostuvo entre sus dedos, como si fuera un objeto contaminado, y la dejó caer en mi mano abierta. El frío metal contra mi piel me produjo una sacudida. «Acceso denegado», dijo, con un tono que no dejaba lugar a dudas. Sentí la sangre subirme a la cara. La humillación era una ola de calor que me quemaba por dentro. Otros empleados, alertados por la escena, nos observaban con una mezcla de curiosidad y temor. Sus murmullos, aunque bajos, eran como cuchillos clavándose en mi orgullo. «¿De qué estás hablando?», pregunté, mi voz temblorosa por la indignación. «Estoy en medio de un proceso crítico. Hay un posible fallo de seguridad que...» Sergio levantó una mano, interrumpiéndome con una arrogancia que me revolvió el estómago. «No te preocupes por eso, Daniela. Ya tenemos a alguien que se encargará». ¿Alguien? ¿Quién? ¿Algún inútil enchufado sin la más mínima idea de cómo funcionaba el sistema? La rabia me cegaba. Quería gritarle, enumerarle todos los proyectos cruciales en los que estaba trabajando, recordarle las veces que había salvado al banco de un desastre informático. Quería restregarle en la cara mi dedicación, mi experiencia, mi lealtad. Pero las palabras se me atascaban en la garganta. Sergio me miraba con una fría indiferencia, como si yo fuera una molestia que necesitaba eliminar. Los guardias de seguridad se acercaron un paso, una clara señal de que la conversación había terminado. No me resistí. No tenía sentido. Sabía que cualquier argumento sería inútil contra la pared de soberbia que Sergio había levantado a su alrededor. Recogí mis cosas, sintiendo las miradas inquisidoras de mis compañeros clavadas en mi espalda. Mientras me escoltaban fuera de la sala de servidores, escuché la risa de Sergio, mezclada con las voces complacientes de sus colegas. La injusticia me quemaba por dentro. La rabia era un animal salvaje arañando las paredes de mi pecho. Pero debajo de la rabia, algo frío y calculador comenzaba a tomar forma. Una calma gélida, una sensación de control que me tranquilizaba. Ellos se reían, se felicitaban por haberme sacado del camino. Pero no sabían que yo tenía la llave maestra. No sabían que el verdadero juego apenas estaba comenzando. Caminaba sin rumbo por las calles de Lima, el ruido del tráfico una masa informe que apenas registraba mi cerebro. El sol de la tarde me golpeaba la cara, pero no sentía calor, solo un frío interior que me helaba los huesos. ¿Cómo había podido pasar esto? ¿Cómo había llegado a este punto, vagando por las calles como una apátrida, después de haberlo dado todo por ese maldito banco? 5 años. 5 años de mi vida, entregados en cuerpo y alma a la seguridad de sus sistemas. Recordaba las noches interminables frente a la pantalla, descifrando códigos maliciosos, parcheando vulnerabilidades, construyendo firewalls que protegían millones de soles. Recordaba las llamadas a las 3 de la mañana, los fines de semana trabajando mientras mis amigos disfrutaban de sus vidas, las vacaciones canceladas a última hora por alguna emergencia informática.
Todo por el banco. Por esa institución que ahora me había desechado como un trapo viejo. La imagen de la presentación del nuevo sistema de seguridad volvía a mi mente. Había trabajado meses en ese proyecto, investigando, diseñando, probando. Recordaba los nervios antes de la presentación ante la junta directiva, el sudor frío en mis manos, la presión en el pecho. Pero lo había logrado. Mi presentación había sido impecable, había respondido a todas las preguntas con seguridad y precisión. Al final, el presidente del banco me había felicitado personalmente, alabando mi dedicación y mi talento. Ese día me sentí orgullosa, sentí que mi trabajo importaba. Y luego estaban las crisis, esas situaciones límite en las que todo el sistema pendía de un hilo. Como aquella vez que un grupo de hackers intentó infiltrarse en la red, robando información confidencial de los clientes. Trabajé sin descanso durante 72 horas, alimentándome a base de café y galletas, hasta que logré identificar la brecha de seguridad y neutralizar la amenaza. Recuerdo la sensación de alivio cuando finalmente lo conseguí, el agotamiento extremo mezclado con la satisfacción de haber salvado al banco de un desastre monumental. En ese momento, me sentí indispensable, un engranaje vital en la compleja maquinaria de la institución. Ahora, caminando por las calles de Lima, me sentía pequeña, insignificante. Desechada. Todo ese esfuerzo, todos esos sacrificios. ¿Para qué? Para terminar despedida de forma tan humillante, escoltada por guardias de seguridad como si fuera una delincuente. La rabia inicial se desvanecía, dando paso a una profunda tristeza, a una sensación de vacío que me oprimía el pecho. Me preguntaba si todo había valido la pena. Si mi vida, dedicada al trabajo, había tenido algún sentido. De repente, la imagen de Sergio riéndose con sus colegas volvía a mi mente, como un fogonazo. Su sonrisa burlona, su arrogancia, su desprecio. La llama de la indignación se reavivaba en mi interior, quemando la tristeza, alimentando una nueva emoción, la sed de venganza. No podía dejarlo así. No podía permitir que se saliera con la suya. Tenía que hacer algo. Tenía que hacer que pagara por lo que había hecho. Llegué a mi apartamento, todavía en shock. Las llaves me temblaban en la mano mientras abría la puerta. El silencio del lugar, normalmente un refugio, ahora me resultaba opresivo. Dejé caer mi bolso en el suelo y me dirigí al espejo del baño. Mi reflejo me devolvía la imagen de una mujer derrotada. El cabello despeinado, las ojeras marcadas, la mirada perdida. Era esa Daniela, la ingeniera de seguridad informática que se enorgullecía de su capacidad, de su frialdad bajo presión. Ahora solo veía a una persona vulnerable, humillada, desechada. Abrí el grifo y me lavé la cara con agua fría, intentando despejarme. El contacto del agua gélida contra mi piel me produjo una sacudida. Cerré los ojos, respirando hondo, intentando controlar el temblor de mis manos. Pero la imagen de Sergio, su sonrisa arrogante, seguía grabada en mi mente, como una marca de fuego. Recordé sus palabras: «Tu acceso ya no es necesario, Daniela». Cada sílaba, pronunciada con una condescendencia que me helaba la sangre, resonaba en mi cabeza. Y entonces, como un relámpago, recordé un detalle, un pequeño gesto que en el momento no le había dado importancia, pero que ahora cobraba un nuevo significado. Cuando Sergio me había dicho que mi acceso ya no era necesario, me había empujado ligeramente con la mano para que saliera de la sala de servidores. Un empujón suave, casi imperceptible, pero cargado de desprecio. Como si yo fuera un obstáculo, algo que debía apartar de su camino. Ese pequeño gesto, esa muestra de arrogancia y falta de respeto, fue la gota que derramó el vaso. Sentí una oleada de rabia, una furia fría que me recorrió el cuerpo de arriba a abajo. En ese momento, algo cambió dentro de mí. La tristeza, la sensación de derrota, se transformaron en una fría determinación. Una calma gélida se apoderó de mí, apagando el fuego de la rabia, reemplazándolo por una llama helada, persistente, implacable. Miré mi reflejo en el espejo. La mujer derrotada había desaparecido. En su lugar, veía a alguien diferente. Mis ojos, antes apagados, ahora brillaban con una luz fría, calculadora. Ya no era la ingeniera de seguridad informática humillada y despedida. Era algo más. Era la arquitecta de mi propia venganza. En ese instante, tomé una decisión.
No les entregaría la contraseña maestra. La contraseña que protegía el corazón del sistema financiero del banco, la llave que controlaba el flujo de millones de soles, permanecería en mi poder. Sergio, en su arrogancia, había asumido que yo, como una buena empleada obediente, seguiría sus órdenes sin rechistar. Había subestimado mi capacidad, mi inteligencia, mi rabia. Y ese sería su error. No se trataba solo de recuperar mi trabajo. Se trataba de algo más profundo. Se trataba de justicia. Se trataba de hacer pagar a Sergio, y a todos los que se habían reído de mí, por su arrogancia, por su crueldad, por su desprecio. Un plan comenzó a gestarse en mi mente, una idea que se iba perfilando con cada latido de mi corazón. No sería una venganza impulsiva, visceral. Sería una venganza fría, calculada, implacable. Una venganza como el hielo. Lenta, silenciosa, pero devastadora. La calma helada que me había invadido se convirtió en el motor de mis acciones. Ya no había lágrimas, ni rabia descontrolada, solo una fría determinación. Me senté frente a mi computadora, la misma que había sido mi compañera durante tantas noches de trabajo, y la encendí. La pantalla cobró vida, mostrándome el familiar fondo de escritorio, una imagen de la nebulosa de Orión, un recordatorio de la inmensidad del universo y de mi propia insignificancia. Pero esa insignificancia, esa sensación de haber sido desechada, ahora se transformaba en poder. Empecé a investigar. No buscaba información sobre ofertas de trabajo, ni sobre abogados laboralistas. Eso vendría después. Ahora, mi objetivo era el banco. Necesitaba conocer sus sistemas como la palma de mi mano, identificar sus puntos débiles, encontrar cualquier resquicio que pudiera usar a mi favor. Accedí a la Deep Web, usando mis conocimientos para navegar por los laberintos digitales, buscando información sobre el software de seguridad del banco, sobre sus protocolos de emergencia, sobre cualquier cosa que pudiera serme útil. Mi experiencia como ingeniera de seguridad me daba una ventaja crucial. Conocía los entresijos del sistema mejor que nadie. Sabía dónde estaban las vulnerabilidades, los puntos débiles que solo yo, la arquitecta de su seguridad, conocía. Durante años, había trabajado incansablemente para proteger al banco de cualquier amenaza externa. Ahora, esa misma experiencia se convertiría en mi arma. Pasé horas revisando documentación, analizando código, buscando patrones. El café se enfriaba en mi taza, ignorada mientras mis dedos volaban sobre el teclado, tejiendo una red de información, construyendo un mapa del sistema que me permitiría navegar por sus laberintos digitales con la precisión de un cirujano. Recordaba las reuniones con Sergio, sus preguntas superficiales sobre seguridad, su falta de interés por los detalles técnicos. Él nunca había entendido la complejidad del sistema que yo había construido, la delicada red de protocolos y firewalls que protegía al banco de un colapso. Y esa ignorancia, esa arrogancia, sería su perdición. Finalmente, lo encontré. Un protocolo de seguridad diseñado para casos extremos, una medida drástica que bloqueaba el acceso al sistema financiero central del banco. Era un protocolo de emergencia, creado para proteger los fondos en caso de un ataque masivo o una catástrofe natural. Nunca se había utilizado, era un último recurso, una medida desesperada. Pero para mí, era la herramienta perfecta. El protocolo requería una contraseña maestra para ser desactivado. Una contraseña que solo yo conocía. Una contraseña que Sergio, en su infinita sabiduría, nunca se había molestado en aprender. Había confiado en mí, en mi lealtad, en mi obediencia. Nunca había considerado la posibilidad de que yo, la ingeniera de seguridad informática despedida, pudiera usar mis conocimientos en su contra. Su arrogancia, su desprecio, lo habían cegado. Y ahora, esa ceguera se convertiría en su condena. Revisé el protocolo una y otra vez, asegurándome de entender cada detalle, cada línea de código. No podía permitirme ningún error. Este era un juego de todo o nada. Si fallaba, no solo mi plan se iría al traste, sino que también podría enfrentarme a consecuencias legales. Pero el miedo, la incertidumbre, eran eclipsados por la fría determinación que me impulsaba. La imagen de Sergio, su sonrisa burlona, me daba la fuerza que necesitaba para seguir adelante. Con cada línea de código que analizaba, con cada detalle que descubría, mi plan se volvía más claro, más preciso. Me sentía como un arquitecto,
diseñando la caída de un imperio. Un imperio construido sobre la arrogancia, la injusticia y el desprecio. Y yo, la arquitecta de su seguridad, me convertiría en la arquitecta de su ruina. El juego apenas estaba comenzando. Y yo tenía todas las cartas. Respiré hondo, sintiendo el aire frío llenarme los pulmones. Mis dedos se cernían sobre el teclado, vacilantes por un instante. Era ahora o nunca. Había llegado el momento de poner en marcha mi plan. Revisé una última vez la secuencia de comandos, asegurándome de que todo estuviera en orden. Cada línea de código, cada comando, era una pieza crucial en la compleja maquinaria de mi venganza. No podía permitirme ningún error. Con una determinación fría y calculada, comencé a teclear. Mis dedos se movían con una precisión mecánica, introduciendo los comandos que activarían el protocolo de emergencia. La pantalla parpadeaba, mostrando el avance del proceso. Líneas de código verde corrían por la pantalla, como ríos de datos fluyendo hacia su destino. Sentía una extraña calma, una serenidad que contrastaba con la tormenta que se avecinaba. Sabía que lo que estaba haciendo tendría consecuencias devastadoras, pero no me importaba. La imagen de Sergio, su sonrisa arrogante, me daba la fuerza que necesitaba para seguir adelante. El protocolo de emergencia se activó sin problemas. El sistema financiero del banco, el corazón de la institución, quedó completamente bloqueado. Ninguna transacción podía ser procesada, ningún fondo podía ser transferido. El flujo de dinero, la sangre vital del banco, se había detenido por completo. Imaginé el caos que se desataría en las oficinas centrales, el pánico de los ejecutivos, la furia de los clientes. Una pequeña sonrisa se dibujó en mis labios. Era el comienzo del fin. Sabía que tenía un tiempo limitado. Tarde o temprano, el equipo de seguridad del banco descubriría el bloqueo y comenzaría a buscar soluciones. Pero yo tenía una ventaja, la contraseña maestra. La única llave que podía desbloquear el sistema, la única forma de detener el caos que había desatado, estaba en mi poder. Sergio, en su arrogancia, nunca había considerado la posibilidad de que yo tomara una medida tan drástica. Había subestimado mi capacidad, mi inteligencia, mi rabia. Y ahora, esa subestimación se convertiría en su perdición. Cerré mi laptop, guardándola en su funda con un cuidado casi reverencial. Era mi arma, mi herramienta de venganza. La había utilizado con precisión quirúrgica, infligiendo un daño devastador sin dejar rastro. Ahora, solo tenía que esperar. Esperar a que el pánico se apoderara del banco, a que Sergio se diera cuenta de la magnitud de su error, a que la desesperación lo consumiera. Sabía que no tardaría mucho. El silencio del sistema era el preludio de la tormenta. Me serví una taza de té, sintiendo la calidez de la taza en mis manos. La calma helada que me había invadido durante las últimas horas comenzaba a desvanecerse, dando paso a una sensación de satisfacción, de triunfo. Había dado el primer paso. Había lanzado mi ataque. Ahora, solo tenía que observar las consecuencias. Observar cómo el imperio que Sergio creía controlar se desmoronaba a su alrededor. Observar cómo su arrogancia, su desprecio, se convertían en su propia condena. Miré por la ventana, contemplando el bullicio de la ciudad. La gente caminaba por las calles, ajena al caos que se gestaba en el corazón del sistema financiero. Ajena a la batalla silenciosa que se libraba en la oscuridad de la red. Ajena a la fría venganza que se estaba desarrollando lentamente, como el hielo que avanza inexorablemente, congelando todo a su paso. Yo, en cambio, lo sabía. Yo era la arquitecta del silencio, la maestra del caos. Y mi venganza apenas estaba comenzando. El silencio del sistema era solo el primer acto. El segundo acto, el de la caída, estaba a punto de comenzar. Y yo estaría allí, en primera fila, para presenciarlo. Para saborear cada instante, cada grito silencioso, cada gota de sudor frío en la frente de Sergio. Mi acceso había sido denegado. Pero ahora, yo tenía el control. Y el silencio, ese silencio que ahora reinaba en el sistema del banco, era el sonido más dulce que jamás había escuchado. El teléfono no paraba de sonar. Noticias, rumores, especulaciones, todo el mundo hablaba del colapso del sistema del banco. Yo, sentada en mi apartamento, con una taza de café caliente entre las manos, observaba el espectáculo con una fría satisfacción.
Las noticias hablaban de fallo técnico masivo, de pérdidas millonarias, de clientes furiosos. La prensa especulaba sobre las causas del desastre, lanzando teorías que iban desde un ciberataque hasta un sabotaje interno. Nadie, por supuesto, sospechaba de mí. La magnitud del caos superaba mis expectativas. El banco estaba paralizado. Ninguna operación podía ser realizada. Cajeros automáticos fuera de servicio, transferencias bloqueadas, clientes haciendo cola en las sucursales, exigiendo explicaciones. Las redes sociales ardían con comentarios indignados, quejas, insultos. El nombre del banco se convertía en trending topic, sinónimo de ineficiencia y desastre. Era un espectáculo digno de ver. Un espectáculo que yo había orquestado. Imaginaba a Sergio en su oficina, sudoroso y desesperado, intentando solucionar el problema. Lo veía rodeado de técnicos, programadores, expertos en seguridad, todos incapaces de descifrar el enigma del bloqueo. Recordaba su arrogancia, su desprecio, su sonrisa burlona. ¿Dónde estaba ahora esa sonrisa? ¿Dónde estaba su seguridad, su control? Seguramente, en ese momento, estaría maldiciendo el día en que decidió despedirme. Malditando su propia estupidez, su ceguera. Las llamadas de la junta directiva se sucedían sin cesar. Exigían explicaciones, soluciones, resultados. La presión sobre Sergio debía ser insoportable. Lo imaginaba tratando de justificarse, de encontrar una salida, de culpar a alguien. Pero no había salida. Él era el responsable. Su decisión de despedirme, combinada con su ignorancia sobre los protocolos de seguridad, había provocado el caos. Había firmado su propia sentencia. Los directores, en su desesperación, comenzaron a investigar. Revisaron los registros, los logs del sistema, buscando alguna pista que les permitiera entender lo que había sucedido. Y entonces, lo encontraron. La orden de mi despido, firmada digitalmente por Sergio. Una orden que, combinada con la activación del protocolo de emergencia, había desencadenado el bloqueo del sistema. La evidencia era irrefutable. Sergio había cavado su propia tumba. La noticia de su destitución llegó a mí a través de un mensaje anónimo. Sergio ha sido despedido. Lo acaban de escoltar fuera del banco. El mensaje era breve, conciso, directo. No necesitaba más. Sabía que era cierto. Sabía que mi plan había funcionado. Una ola de satisfacción me recorrió el cuerpo. La justicia, fría e implacable, había llegado. Encendí la televisión, buscando la confirmación de la noticia. Y allí estaba. La imagen de Sergio, pálido y derrotado, siendo escoltado fuera del edificio del banco por 2 guardias de seguridad. Los mismos guardias que me habían escoltado a mí, días atrás. La misma humillación, la misma sensación de derrota, ahora recaía sobre él. El círculo se había cerrado. La ironía de la situación me hacía sonreír. Sergio, el CFO, el hombre que controlaba las finanzas del banco, había sido derrotado por su propia avaricia, por su propia arrogancia. Había subestimado a una simple ingeniera de seguridad informática y había pagado el precio. Un precio muy alto. Apagué la televisión, sintiendo una profunda paz interior. La venganza, aunque fría y calculada, me había traído una extraña sensación de liberación. Había demostrado que no era una simple empleada desechable, sino una fuerza a tener en cuenta. Había recuperado mi dignidad, mi orgullo, mi poder. Y lo había hecho a mi manera. En silencio, con la precisión de un cirujano, con la frialdad del hielo. El reino del caos que había creado se estaba disipando, dejando tras de sí las ruinas de un imperio construido sobre la arrogancia y el desprecio. Y yo, la arquitecta de ese caos, me alejaba del escenario, lista para comenzar un nuevo capítulo en mi vida. Un capítulo donde el acceso, esta vez, me sería concedido. El teléfono no paraba de sonar. Empresas de seguridad, headhunters, periodistas. Todos querían hablar conmigo, la ingeniera que había paralizado el sistema financiero de uno de los bancos más importantes del país. Mi nombre, antes desconocido fuera del departamento de IT, ahora aparecía en todos los titulares. La hacker justiciera, la ingeniera que se vengó del banco, la mujer que puso de rodillas al sistema. Los epítetos variaban, pero el mensaje era el mismo. Daniela, la empleada despedida, se había convertido en una leyenda.
No respondía a las llamadas. No necesitaba la atención de la prensa, ni la validación pública. Mi venganza ya estaba consumada. Sergio había caído. Su arrogancia, su desprecio, lo habían llevado a la ruina. Y yo, desde la tranquilidad de mi apartamento, saboreaba la dulce victoria. No era un triunfo ruidoso, lleno de fanfarrias. Era una victoria silenciosa, como el hielo que se derrite lentamente, inundando todo a su paso. Las ofertas de trabajo llegaban a mi correo electrónico. Empresas de todo el mundo me ofrecían puestos con salarios exorbitantes, beneficios envidiables, proyectos desafiantes. Me convertía en un activo valioso, una experta en seguridad informática cuya reputación había alcanzado niveles insospechados. Ironías del destino. El mismo banco que me había desechado como un trapo viejo, ahora, indirectamente, me había catapultado a la cima. Leí los correos con detenimiento, analizando cada oferta, sopesando las opciones. No tenía prisa. Sabía que el tiempo jugaba a mi favor. Podía elegir el trabajo que quisiera, el proyecto que más me interesara. Podía dictar mis condiciones. El poder, ese poder que Sergio había intentado arrebatarme, ahora estaba en mis manos. Finalmente, me decidí por una empresa de ciberseguridad con sede en Silicon Valley. Un puesto de alta dirección, un equipo a mi cargo, un proyecto innovador que me permitía explorar nuevas fronteras en el mundo de la seguridad informática. Era el trabajo de mis sueños. Un trabajo que, sin la arrogancia de Sergio, jamás habría conseguido. Mientras preparaba mis maletas, pensé en todo lo que había sucedido. En la humillación, la rabia, la fría determinación que me había llevado a ejecutar mi plan. Recordé las noches sin dormir, el estrés, la presión. Pero también recordé la satisfacción de ver a Sergio caer, la justicia que se había hecho, el poder que había recuperado. Encendí la televisión, buscando las últimas noticias sobre el escándalo del banco. Los expertos seguían analizando las causas del colapso, debatiendo sobre las fallas de seguridad, las responsabilidades de los directivos. Nadie mencionaba mi nombre. Nadie sospechaba de la verdadera arquitecta del caos. Y eso me gustaba. Mi venganza había sido silenciosa, invisible, como el hielo que se derrite en la oscuridad. Una sonrisa se dibujó en mis labios. A veces, la mejor respuesta a un acceso denegado es un bloqueo absoluto, pensé. La frase resonaba en mi mente, como un mantra, un recordatorio de mi propia fuerza, de mi capacidad para superar cualquier obstáculo. Había aprendido una valiosa lección: nunca subestimar el poder de una mujer herida. Nunca negarle el acceso a la justicia. Cerré mi maleta, lista para partir hacia mi nueva vida. Una vida llena de posibilidades, de desafíos, de triunfos. Una vida donde el acceso, esta vez, me sería concedido. Miré por la ventana, contemplando el horizonte de Lima por última vez. El sol se ponía, tiñendo el cielo de tonos rojizos y anaranjados. Un nuevo día comenzaba para mí. Un día lleno de promesas, de oportunidades, de justicia. Y yo, con la cabeza en alto, estaba lista para enfrentarlo. Suscríbete a Café Frío y Venganza para más historias de justicia laboral. Dale like y comparte si te gustó esta historia. Y cuéntanos en los comentarios qué harías tú en la situación de Daniela.